la palabra de Dios, el Evangelio del domingo, que va a iluminar una semana más de nuestras vidas. Lo recibimos, escuchamos. Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. ¡Señor! ¡Sálvame! Al punto Jesús tendió la mano, le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dice. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Acabamos de escuchar otro acontecimiento de la vida del Señor con sus apóstoles. Recuerden que la semana pasada escuchamos la transfiguración del Señor. Esta vez, este acontecimiento que pasa en esta barca, donde Pedro es invitado a caminar sobre el mar, donde Jesús lo llama y le dice, vení hacia mí. Y Pedro camina sobre las aguas hasta que, bajando la cabeza y dejando de mirar al Señor, empieza a hundirse. Y Jesús, que no lo deja hundir, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me parece que el acontecimiento de la semana pasada, como este, nos siguen invitando a poner nuestra mirada en el Señor. La reflexión anterior era que mirando el cuerpo transfigurado del Señor podemos caminar. Esta va en la misma línea. Fíjense, el mar es para los pescadores en el tiempo de Jesús el lugar del trabajo, el lugar del alimento de la familia, el lugar de la realización personal. Son pescadores, tienen que ir al mar. Y en el mar se resuelve la comida de cada día, porque trabajando y ganando el pan pueden sostener su familia. El mar es el ámbito de trabajo, el ámbito donde se va creciendo la dignidad de la persona. Pero ese mismo mar es el ámbito de los vientos, es el ámbito de las incertidumbres, es el ámbito de saber por dónde vamos a ir y qué nos va a pasar, es el ámbito de no saber cómo se va a resolver los caminos de la vida, porque el mar, en el tiempo del Señor, no tenía toda la tecnología que hoy tenemos y se podían saber por dónde venían los vientos, las mareas. Uno iba al mar y lo que pasaba. Por eso, qué interesante esta doble mirada del mar. Lugar donde se puede y se tiene que trabajar, lugar donde hay mucha incertidumbre. Por eso, cuando los vientos soplan, cuando se produce esta situación difícil, cuando parece que la barca se hunde y el Señor duerme, ahí aparece este Jesús que viene caminando por el mar, invitando a Pedro, vení, caminá hacia mí. Y ese Pedro que camina sobre el mar embravecido.
pero ese Pedro que se hunde cuando baja la vista. Todo un mensaje. En los momentos difíciles de la vida, en los momentos en donde las cosas se ponen muy complicadas, ¿hacia dónde miramos? El modo de salir es mirar al Señor. Si miramos solamente la problemática, se hace muy difícil caminar hacia adelante. Creo que este es un mensaje muy importante para nosotros los creyentes, porque para nosotros mirar al Señor resucitado es una vez más optar por Él, optar por los compromisos que tenemos con Él. Saber que para nosotros ser cristianos es un encuentro vivo con Jesús, que lo hacemos cada día y nos comprometemos cada día para hacer este caminar juntos. Estamos en un fin de semana muy especial, porque es el fin de semana de estas elecciones PASO. Va a haber todo un camino para todos nosotros, ejercer la democracia, ejercer nuestro compromiso, ejercerlo en el voto, ser conscientes. Es verdad que estamos eligiendo un primer paso hacia lo que después elegiremos en octubre, pero bueno, tenemos que caminar hacia esas urnas y pensar y decidir también bajo la luz de este Evangelio. Es decir, las situaciones a veces están muy boderizas. Nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor y este compromiso consciente que cada uno tiene para poder llevar adelante esta tarea en medio de la realidad que nos toca vivir. Pero si nos encerramos y miramos solamente la problemática nuestra, es posible que nos hundamos como le pasa a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es un poder tremendo del corazón. La fe es un don inmenso que nos invita a caminar y a mirar. La fe es ese regalo tremendo que tenemos en el corazón puesto por Dios para cada día renovar nuestra esperanza y caminar hacia Él. Pidamos entonces en este domingo que se renueve nuestra fe. Y recordemos que este sábado y este domingo para la diócesis de Río Gallegos es la colecta diocesana, a la cual le pedimos la mayor colaboración posible de todas las parroquias y capillas en la colecta, porque ella nos ayuda a toda la obra evangelizadora que tenemos por delante. La obra de atender justamente bajo la mirada puesta en Jesús las necesidades de nuestros hermanos, en capillas, en parroquias, en reformas, en viajes, cuando hay que viajar en la Patagonia y sostener nuestro combustible, en este edificio del obispado que es casa de todos y que necesitamos mantenerlo porque todos se vienen a alojar, a hacer sus trabajos y sus tareas en esta casa. Todo eso es la colecta diocesana que este fin de semana tenemos. Bajo la mirada puesta en Jesús, rezamos por nuestra patria, pedimos por este acto eleccionario, somos peligrosos en la colecta diocesana y fundamentalmente no nos miremos a nosotros mismos porque nos vamos a morir. Miremos a Jesús, renovamos la fe y con Él vamos a poder caminar, aún como le pasó a Pedro, en medio de duras tempestades. Hasta la próxima.